Marco Enrique Sominami, entiendo que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Buenos días, saludo a todos y al público. Muchas gracias. Marco, cuéntame cuál es la posición que tomaron este fin de semana con respecto a el proyecto de nueva constitución y por qué decidieron llamar a votar en contra antes de que exista proyecto alguno. Voy a hablar a título personal, no en nombre de esa asamblea en la que participé como un invitado más, en que estuvieron representados decenas de organizaciones, fundaciones, ONGs, movimientos sociales e incluso partidos políticos. Yo a título personal creo que este segundo proceso se hizo sobre la base de una verdad a medias. Se consideró el 4 de septiembre, cuando se rechazó el plebiscito, en el plebiscito del texto anterior, que había un mandato inevitable que obligaba a un segundo proceso. Eso se funda en la pregunta del 20 de octubre del 2020, ¿no es cierto? En que el país, 78%, dijo que quería, con voto voluntario, que quería un nuevo texto. Lo que pasa es que hubo una segunda pregunta, que estableció muy nítidamente, con la misma fuerza con que el país, con voto voluntario, vale decir, la mitad del país no se pronunció, pero está sobre la mitad que se pronunció, que querían un nuevo texto, como una parte de la solución a los problemas de Chile. Y la segunda pregunta, que a mi juicio el gobierno no oyó, y a mi juicio hizo una trampa al convocar este proceso, que a mi juicio va a ser un desastre, es que el Congreso no tuviera injerencia en la construcción del futuro a través de un nuevo texto. Y este segundo proceso, para hacerlo simple, es completamente pensado desde el Congreso. Los límites, las reglas, el sistema de aprobación está hecho desde el Congreso. Tan así que incluso este texto no tiene ninguna chance de cambiar el sistema político que rige, que es, como los expertos lo denominan, la sala de máquinas de un país. El capítulo, no recuerdo si el 15 de la Constitución del 80, el de las reformas políticas, el del poder. Yo escribí un libro sobre eso, es mi obsesión. La economía, yo siempre he dicho que no es una ciencia matemática, porque si no sería muy fácil, y por lo mismo es difícil la economía, porque es una ciencia del poder. Y por tanto yo no tengo ninguna razón hoy para votar a favor. Interesante el argumento, como siempre, muy bien argumentando Marco Enrique Ominami, sí, no podemos negarlo. El texto de los expertos, si uno lo mira, y esto es una cuestión muy personal, porque yo participé en el proceso anterior, entonces sería hipócrita si no lo dijera, es, en mi opinión, peor que el que hicimos nosotros, pero avanzada respecto de la Constitución del 80. Es un hecho que es cierto, o sea, tenía algunas cosas, el Tribunal Constitucional ya no tenía no podía interferir con este análisis prematuro de las leyes, ¿cierto? Los cambios en la Constitución también tenían un quórum más bajo. Había varias cuestiones que era un avance respecto a la Constitución del 80, malito, pero era un avance. ¿Usted apoyaría ese texto de los expertos, que era mejor? No con estas enmiendas que están haciendo ahora. Es como, me explico, es como, son tres escenarios. El que se hizo la convención, el texto de los expertos y esto con las enmiendas que no sabemos incluso cómo va a quedar. Lo que ocurre es que el texto de los expertos propone algo que es peor que la del 80, que es que el umbral para ser reformado es 5 séptimos. En la Constitución del 22, en el debate de esa Constitución, el Congreso de la República, asustado por la ola que se le venía en materia de reformas, que incluso afectaban al propio Congreso, decide bajar el quórum, recuerden ustedes, a 4 séptimos. Lo que durante 30 años ningún gobierno, ninguna mayoría tuvo, que fue la posibilidad de bajar el umbral de modificación del texto. Esto es un tema bien técnico, ¿no? Pero una de las imputaciones que uno le hacía a la Constitución del 80, porque son muchas, pero una de los llamados delitos, crímenes que tenía la Constitución, era su condición de pétrea, para no ser tan ciútico, de piedra, de que no tenía fisura, que era imposible de plebiscitar, que era la Constitución misma preveía un mecanismo hipercomplejo para que tú pudieras ponerla en duda. Se requería, corríjanme ustedes, que están mejor informados, más preparados que yo, el rechazo 2 veces de una Cámara para que después insistía el gobierno, recién ahí podía haber un plebiscito. Bien, en el debate de la Constitución del 22, la que Daniel, entre otros, redactó, el Congreso asustado baja el quórum. Y por tanto, hoy, puede ser falso mañana, pero hoy, la del 80
es infinitamente más amable para reformar que la nueva, hoy. Sí. Y lo segundo Cierto. es que si las premisas que yo digo son ciertas, no hay razón para votar a favor, porque fíjense que es seguro que va a haber que reformar. Supongamos que se aprueba la del 23, se aprueba, ya sea con lo que dijeron los mal llamados expertos o con las enmiendas de republicanos. Algunas delirantes, ¿eh? Recordemos lo que ellos han propuesto. Y ellos suman con la derecha 2/3 la supeditación de la legislación nacional sobre los tratados internacionales, relativizar el derecho a huelga y un largo etcétera de delirios. Pero supongamos que se aprueba moderado o no, y yo te doy el punto ayer, supongamos que es más moderado. Aún así hay que reformarla. Y por tanto, como hay que reformarla igual, en este caso yo prefiero quedarme con la del 80. Porque además se agrega un elemento moral, que a mí nunca me gusta mucho aportarlo en el debate público, porque es la crítica que le hago al Frente Amplio, es que siempre predican desde la moral que es insoportable, es insufrible. Pero insufrible, igual que la UDI por lo demás, se parecen mucho en eso. Lo que yo creo, y aquí voy a equivocar como el Frente Amplio y como la UDI, y voy a parecerme a ellos, es que supongamos que la del 80, uno de sus otros delitos... Ay, se me fue la... No, sí, te estamos escuchando, pero te escuchamos. Seguimos escuchando, ¿ah? Te escuchamos igual. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha no bien. hay problema. Ah, bueno, pero supongamos que uno de sus otros delitos sea el que el origen es espurio, ¿no es cierto? Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, por supuesto. Bien, Ahí te vemos el otra 4 vez. de septiembre, el 4 de septiembre, y me refiero aquí, Daniel estará de acuerdo porque fue el gran protagonista, bueno, hubo un rechazo, hubo un revocatorio, ¿no es cierto? Uno dirá, y esta es una discusión que tendré contigo, Alejandra, si fue un revocatorio al gobierno, o si fue un rechazo al texto, o a la representación del texto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Lo que no podemos discutir es que se votó, y con voto obligatorio. O sea, la mayor votación de la historia, el volumen de votos como nunca antes. Por tanto, la del 80 quedó legitimada el 4 de septiembre del 2022. Porque al decir no a la del 22, inevitablemente, ¿cuál quedaba imperando? La del 80. La del 80. Entonces, si te fijas, la del 80, contra la cual muchos de ustedes, yo creo que todos los que estamos acá, estuvimos siempre en contra, ya ha ido resolviendo ciertos problemas, se votó. Y esta vez no como ocurrió el año 80 con los muertos votando en los cementerios. Se votó con un Estado de Derecho imperfecto, pero bueno, convengamos que mejor el Estado de Derecho de hoy que el de 1980. Se votó con un gobierno legítimamente electo, con una ley de prensa, con la publicidad estatal regulada, y se votó y el resultado fue demoledor, ¿están de acuerdo? Entonces, yo prefiero quedarme con la del 80 si igual tengo que reformar. Y termino con una reflexión más política ahora, menos moralizante. Yo creo que se acabó el debate constitucional. Se acabó. Y que lo que hay que hacer ahora es, aquí sí, entrarle duro a los temas, que no son los temas que las encuestas marcan solamente, son los que todos nosotros sabemos que estamos viviendo. Seguridad, crecimiento, empleo, cambio climático, educación, etc. Y yo creo que si alguno de estos temas requiere reforma constitucional, lo tiene que hacer el Congreso. Y humildemente, el año 2006 en el Congreso yo instalé la primera comisión de la historia de Chile en el Congreso para discutir esto, que se llamaba Cambio de Régimen Político. Me pasé 3 años, Alejandro. Del 2007 al 2010, para ser preciso. 3 años como diputado presidiendo una comisión. Este era el tema. Este era el tema. Y nos dedicamos a esto. Y para serlo honesto, creo que ya se acabó. Y que hay que dar por cerrada esa página y avanzar derecho, entre comillas, a estos temas que describí. Y si alguno de ellos requiere reforma, que lo haga el Congreso. Porque el Congreso es constituyente. No este Congreso, mala fe, que lo que trató de cuidarse es su propio privilegio, poniéndole límite a este nuevo proceso constituyente. Entonces, ¿sabes que en este marasmo yo prefiero de plano, hoy no tengo ninguna razón para votar a favor, y tengo muchas más para votar en contra, que ya les describí algunas y tengo más. A ver, yo personalmente, claro, hasta el momento coincido en el análisis e incluso coincido en que para mí fue un error comenzar de inmediato un nuevo proceso constitucional. No estaban los ánimos, aquellos que han dado la lucha justamente durante años por cambiar la Constitución del 80, estaban en el suelo. Era imposible seguir avanzando, pero el gobierno decidió seguir avanzando y la clase política tomó esa, ¿no es cierto?, esa posta y siguió adelante. Efectivamente, eso es real. A mí me gustaría, Marco, que tú ahondaras en esos también otras razones para votar en contra.
porque yo creo que es importante de todas formas que se dé este debate y esta conversación, más allá de que sabemos que hay otros temas también que le interesan a la gente, que como tú bien dices, ya los describiste. También igual es interesante que hablemos por qué no. ¿Cuáles son las razones para votar en contra? Además de la deslegitimación de la clase política y que la clase política estuvo detrás de este borrador, digamos. Yo tengo un argumento adicional, sí, ya que me invitas a esto. Mira, la comisión de expertos, yo no estoy de acuerdo con que sea mejor que la del 80. Es lo mismo, puesto que no toca en nada el corazón del problema de Chile, que es el problema del poder. Acuérdate que la premisa mía es que si la economía fuera mera matemática, sería fácil. El problema es que la economía tiene un ingrediente moral y político. Por eso el problema. Claro. Si no, vendrían matemáticos a decir 2 más 2 son 4 y listo. Más fácil. Ingresa tanto, sale tanto, listo. Que es un poco lo que la derecha primitiva nos dice. Chicos, la izquierda no entiende de economía. Ingreso, egreso. No, no es ingreso, egreso. Hoy, la tasa de interés de Chile es más alta que en el mundo. Chile podría endeudarse afuera y podría resolver buena parte de sus problemas. Hoy nos convendría endeudarnos. De eso nadie lo dice en el debate público. Porque a los economistas les conviene políticamente secuestrar el debate y no abrir otras puertas. Para que no haya reforma tributaria y Chile no se endeude. ¿Para qué? Para que simplemente apostemos un crecimiento que no va a llegar porque Chile está condenado a un crecimiento mediocre. Punto. Punto. No es un problema solamente la incompetencia del gobierno. Le pasó a Piñera, que anunció tiempo mejor y no creció. Entonces, para volver al tema constitucional, la comisión de expertos no es mejor. No toca un ápice del fondo porque lo hace el Senado de la República. Que por lo demás, la Constitución del 22, que tuvo muchos defectos pero muchos méritos, recuerda tú que una de las cosas que puso a temblar la Constitución del 22, los constituyentes, no me acuerdo cómo se llamaban convencionales, fue el Senado. Y el Senado reaccionó corporativamente diciendo a mí no me tocan. ¿Y qué hizo el Senado en este péndulo? Imponer sus reglas. Y yo siempre he sido anti-Senado. Y claro, era un debate caricaturesco en que no hay ningún espacio, hay 30 segundos, Alejandra, es imposible ganar ese debate porque simplemente hablan los senadores todo el día diciendo que todos los que proponemos eliminar el Senado somos unos irresponsables y te empiezan a dar ejemplos por todos lados del Perú y compañía, sin que se libere la palabra con un mínimo de solidez o mínimo de honestidad intelectual. Entonces, es malo el texto porque tampoco es cierto. Y segundo, tengo un problema de origen. ¿Y desde cuándo los expertos, desde cuándo, si es que existen por lo demás, que no es lo mismo que un especialista, le han achuntado en Chile? Te quiero decir que los expertos en Chile hicieron las AFP, inventaron un sistema previsional hecho por expertos. Claro. Hoy día están todos escondidos con ninguno hoy día, ninguno es capaz, ninguno. Por favor, invítame a uno que venga acá, uno, que diga aquí cuál es la tasa de retorno en los próximos 40 años. Mudos todos. Porque mintieron en 1980. Que la tasa de retorno sería hasta el 100% en 2021. No, es del 12% si se quitan los subsidios a las mujeres. Ahora vámonos a los expertos en Transantiago y ahí puedo seguir yo con la demagogia sin parar. Pero ahora, como estamos todos apabullados porque efectivamente pasó mal el 2022 el plebiscito, todos arrinconados, con un gobierno que decidió simplemente seducir y no construir, con un Frente Amplio que decidió seducir y no construir, con unas coaliciones completamente pegadas, pero simplemente por interés descarnado, siempre es así, pero esta vez ya es descarnado. Es ¿cómo se llama? La socialismo democrático, y otro pacto que tiene por apellido Apruebo, y que todavía no sabe si va a votar Apruebo. Y que se declaró árbitro en 2022, su pacto electoral se llama Apruebo, y dijeron que eran árbitros en 2022, y ahora todavía no se sabe cómo va a votar el gobierno. ¿Sabe? Cualquier cosa, la frivolidad. Y termino con un sentimiento personal, y pido perdón porque probablemente esto va a despertar a los panelistas. Me dan vergüenza ajena, y por eso no voy más a matinales, por eso no voy más a televisión, porque me da vergüenza ajena. Acepté este programa, te digo con muchas dudas, pero tengo cada día más vergüenza ajena, porque simplemente es el precipicio que están llevando a los chilenos. Hemos gastado miles de millones de pesos en 2 procesos, y se van instalando verdades, como que el comité de expertos hizo bien su trabajo. ¿Y de dónde lo hizo bien? Claro. ¿Cuál hizo bien? ¿Cuál fue el mandato? El de sus jefes, los senadores. Yo, ser ciudadano, digo, es una vergüenza lo que están haciendo. No fue participativo, tiene cero interés en la ciudadanía. La gente no sabe qué están discutiendo, no le importa. En el 2022 yo supe incluso la ensalada que se comían, Alejandra. Exacto. Sabía exactamente, tenía fotos de ellos comiendo en el jardín. No tengo idea qué hacen ahora. Kast, que a mi juicio es un ultraderechista, admirador de violadores de mujeres con Krasnov y un evasor tributario que paga su impuesto en Panamá, experto en financiamiento irregular. Kast, pero es inteligente, está mudo. ¿Por qué crees tú que no está públicamente hablando? Se da cuenta que está metido en un zapato chino. Claro. Porque buena parte de los que votaron por Kast no quieren un nuevo proceso constitucional.
y tienen hoy día, junto a la derecha, 2/3. Entonces, todo esto es un juego de máscaras, y si sacan las máscaras, seamos honestos, no tiene sentido este segundo proceso. Y creo, en eso me aparezco, siempre soy minoría en todas mis elecciones, pero esta vez tengo la impresión de que soy mayoría. Esta vez, porque recorro Chile, me doy cuenta que esta vez a la gran mayoría del país le importa un carajo. Y dicen, ¿sabes qué? Sáquennos este debate. Ahí yo por no lo puedo menos más que no coincidir. soy tan mala fe, no soy tan mala fe de decir rabiosamente en contra, porque claro, soy intelectualmente honesto, deja que propongan y que voten, pero ya tengo elementos contundentes para decirte que es una vergüenza el proceso. Elitista, no participativo, no toca el poder, hecho por supuesto expertos, donde los republicanos tienen un voto en los expertos y tienen 22 de 50 en la elección popular. Otro lío democrático hecho por los expertos del Senado. Un ejército, salvo excepciones, de inútiles, preocupados de su sueldo por 8 años, de su privilegio, los conozco bien. Un ejército de incompetentes, incapaces de sacar la ley del bosque nativo en 15 años, incapaces de hacer las cosas bien y diciéndonos además, oye, sean responsables, como si fuera un monopolio de la responsabilidad. Yo los trato de irresponsables a toda clase política. Y estoy cada día más cerca de la patada en el poto que una buena parte del país les quiere poner. Cada día más cerca, me dan vergüenza ajena. Este es un proceso caro, incompetente, mal hecho, que no da garantía. Prefiero en este sentido, y mira lo que me pasa, quedarme con la del 80, democratizar el 4 de septiembre, con un umbral más bajo gracias a una senadora, en eso para ser justo, Jimena Rincón, que le baja 4/7 y vamos a la reforma en el Congreso como corresponde, que el nuevo Congreso sea menos inútil y haga reformas constitucionales rápido. A mí, yo, al menos en todo lo que tiene que ver con el proceso y en su descrédito o falta de legitimidad, no puedo concordar más con el análisis, Marco. Y solo te quiero hacer una pregunta como para precisar, para cerrar este tema y pasar a otros temas que queremos conversar contigo. Cuando tú dices que no quieres ir a los matinales y que incluso te costó decidir venir acá, ¿te refieres algo uno, que no me invitan. Algo uno que bueno, sí. Claro, a ese no te van a invitar. No me invitan. Es complejo. El día que me inviten iré, pero ahí tengo conflictos. No sí, puedo, hay conflicto de interés ahí. Oye, no, pero en serio, así como a lo que te refieres es que te da lata enfrentarte a esos políticos que están deslegitimados, o te da lata también ser cómplice de esta invención que nos armaron los medios masivos, así como de hacernos creer que este proceso sí está bien porque no hay nadie disfrazado, digamos, porque eso es más o menos, en resumidas cuentas, lo que te dicen, ¿no? Me pasa, por un lado, que me dan vergüenza periodistas como tú, no tú, porque creo que tú eres otra cosa, porque nos invitan a entrevistas, querida Alejandra, nos invitan a entrevistas, pero debaten. Cuando ustedes quieran debatir, no tú, cuando quieran debatir, traigan un árbitro. Lo que no puede ser que den opinión. Te voy a hacer una entrevista posible en televisión chilena. Hola, don Marco Enrique, ¿cómo está usted? Usted es un gran mojón, un pedazo de mierda, es una caca pegada al excusado, y ¿cómo está usted? Pero primero te dijeron que sabes, entonces tú le dices, oye, pero me acabas de decir que soy un mojón. Oiga, no hay tiempo, responda a la pregunta. No. Si usted va a emitir una opinión, vamos a debatir. Creo que el periodismo nacional está en una moda que no tolero, porque hay gente remunerada para hacer periodismo que está dedicada a la opinología. Y a mí cuando me invitan a una entrevista, yo le pregunto de vuelta, ¿es una entrevista o un debate? Porque si es un debate, es una gran trampa la que hace el periodismo nacional. E invitarte a los debates donde ellos, remunerados, porque a mí no me pagan, quiero recordarte que los que vamos a los programas de televisión no nos pagan, les pagan a ellos. Y los profesionales se permiten debatir, con lo cual es imposible la conversación. Porque son al mismo tiempo polemistas y después son árbitros. Se esconden, no, yo soy periodista. Te dice incluso la frase fantástica. Yo hago las preguntas. Pero, boludo, me acabas de decir 10 pesadeces. Claro. Opiniones tuyas. Y cuando quieras opinar, te pones al nivel mío, juntas votos en la calle, vas de candidato, y está mi respeto hacia ti, Alejandra, haces puerta a puerta, te comes una funa y después te sientas en televisión. Porque los que estamos invitados por ustedes es porque alguna cicatriz tenemos. O no me invitaste por otra razón, supongo. Porque reconoces que algo de calle tengo. O me invitaste, abajo pusiste experto. No. Doctor en ciencia. No pusiste doctor en ciencia exacta. Exacto. Pues sabes que estás invitando. Entonces, ese primer obstáculo, que creo que las invitaciones son tramposas. Salvo excepciones, quiero aclarar, ¿no? Hay una periodista en la tarde contigo, por supuesto Karen y otras más, que son distintas, pero en general me da una vergüenza ajena. Porque es un abuso de poder de un periodismo que se permite, pagado por sus patrones, simplemente permitírselo todo en la entrevista. Daniel, tú lo viviste.
polemizar un periodista con uno, con lo cual uno está arrinconado diciendo, pero ¿vengo de invitado o a que me fusilen? Y la segunda es que creo que tenemos un parlamento que a mí me da profunda vergüenza ajena. Profunda vergüenza ajena. Ellos mismos son los responsables, los grandes culpables que estemos en este marasmo es el Congreso de la República. Es el Congreso de la República. Los congresos son, en su definición, constituyentes. Los congresos pueden hacer las reformas constitucionales. Solo la cobardía de la mayoría de los congresistas de la historia de Chile, de este ciclo, no avanzó. ¿Qué tienen que esperar para modificar el capítulo 15? Ah, que no les conviene. Bueno, lógico. ¿Tú has visto algún senador proponiendo eliminación del Senado? No, nunca. Imposible. Porque se 8 años. Claro. Bueno, Quizás entonces, Fabiola Campillay podría ser un único... Con los diputados un poco lo mismo. Exacto. Fíjate que cuando se bajaron el sueldo, ya sabemos que uno de ellos se lo regaló a su propia fundación. O sea, es todo un juego de máscara con prédica, además. Ahora los veo en el caso de fundaciones, insultándose todos con todo y están todos con llenos de muertos en el closet. Ya es un chiste. Sacan un fusil y dicen, estoy inventando, fusilo a tal diputado de RD. Pero el que lo está fusilando, que lo quita que se lo merezca el de RD, también tiene muerto en el closet. Exacto. Y entonces esto es un juego de utilización permanente para destruir al que está gobernando. Me omito de lo que piensa el gobierno, que es muy duro. Pero así, yo no sé, te escuché al principio, porque no estoy de acuerdo contigo, Alejandra, pero entiendo el punto, el fondo de tu reflexión es que hay una maquinaria, como lo hicimos nosotros con Piñera, para ser justo. Una maquinaria de demolición del otro. Lo hicimos con Piñera, para ser justo. Boric acusó de violaciones de derechos humanos, que es el grado más alto para destituir a un presidente de la República, si no me equivoco, 2 veces. Sí. Y lo lleva en el avión presidencial a nombre de un grupo de presidentes de ultraderecha a Paraguay. Impactante. Un juego de máscara. Un juego de máscara. Cualquier cosa. Entonces, yo no soy nadie a esta altura. Soy un ciudadano igual que tú. Punto. Tengo algo de cicatriz, algo de experiencia, pero me dan vergüenza. Encuentro que el debate está en un nivel ya... Simplemente se van instalando verdades. Ah, no, mira, es que este proceso sí. No, que sí. Es un proceso que no convoca a nadie. Corrígeme. Y la No, muy de acuerdo. Yo estoy... grado de interés. 100% Termino con una idea. Los 50 años de Allende. 1% de interés nacional. 1%. Vamos a ir a ese tema. Te queremos conversar contigo sobre los 50 años, pero también antes, Hassan quiere hacerte una pregunta. Sí. Que le interesa mucho. Antes que nada, estoy súper de acuerdo con todo lo que hemos planteado acá acerca del tema constitucional. En el mismo Consejo se están debatiendo el texto, ¿no? Entonces están los republicanos con ciertas enmiendas que parecen sacadas de la cuenta de la criada. Al otro lado está el Partido Comunista tratando de frenar eso. Pero la reacción de la ciudadanía no es estar ni al lado de los republicanos ni al lado de la oposición a los republicanos del Consejo. La actitud no es a favor ni en contra del texto, es una profunda indiferencia con todo el debate. Es que al final punto es que los momentos constitucionales súper bien teorizados por personas como Bruce Ackerman, ¿no? Son momentos donde la sociedad tiene una conversación con sí misma y de esa conversación surge un punto de consenso. Lo que ocurre en Chile es un profundo desinterés. Nadie está participando en eso, nadie le interesa ni a favor ni en contra ni nada. Lamentablemente, después de un debate plagado por desinformación, en vez de tomar una pausa para masticar el resultado y pensar en la falta de condiciones para un debate público honesto, el gobierno se apuró en volver a un proceso donde claramente no hay interés ciudadano. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, yo por falta de interés no apoyo nada de ese proceso. No importa el texto, no importa ni a favor ni en contra. El problema es simplemente que los debates están en otras cosas que no estamos conversando. Y de eso le quería preguntar, Marco, de otras cosas precisamente porque no sé si yo me estoy acordando mal, pero la última vez que te entrevistamos, hablaste de una película que estaba pensando hacer sobre el tema del LOFE, ¿no? Del uso bélico de la ley, de eso del poder judicial que se pone como actor político. Y si uno mira el contexto de la región, ¿no? Acaba de haber una elección en Guatemala que es fascinante por el rol que está jugando la fiscalía en prohibir candidaturas o tratar de prohibir movimientos y partidos políticos, ¿no? Hasta Estados Unidos, así como el gran hipócrita en eso, dijo que se han pasado la mano con eso de la intervención política del Poder Judicial.
En Ecuador vemos lo mismo con un debate que es acerca de la vuelta de Rafael Correa a su país, a pesar del uso del Poder Judicial para prohibirlo. Todo esto es un intento de entorpecer el debate público honesto de parte del Poder Judicial. Y claramente en alianza con los medios de comunicación que están relevando estos casos. ¿No ve algo de esto pasando en Chile actualmente con el debate caso Convenios, que está usando el Poder Judicial de la misma forma activista contra ciertos políticos e ignorando otros? ¿Y cuáles son los efectos de esto en el contexto regional, si ves esa comparación? Dos cosas. Primero, yo estoy completamente de acuerdo de la anemia nacional respecto al proceso y creo que el verdadero tema es la creación de empleo, el trabajo informal, es la LUCA. Y creo que hay una ausencia total de protagonismo del problema y de sinceridad del problema de Chile, es que Chile paga malos sueldos y no tiene solución. Los sueldos van a ser malos y van a seguir siendo malos mucho tiempo, salvo que cambiemos el modelo de desarrollo. Y en el corto plazo, el gobierno tiene que hacer algo que no ha hecho, que es un gran plan de obras públicas para crear empleo directo e indirecto muy rápido. Pero yo creo que ese es el verdadero tema. Y un alcance, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y agregaría algo como explorativo. Los pueblos nunca votan en los plebiscitos por un texto, votan por la representación del texto. Claro. En este caso van a votar por la representación del texto y este es el punto, es que en la representación del texto está la figura del gobierno y siempre se vuelve un plebiscito sobre el gobierno. Entonces yo asumo que las dos últimas elecciones con voto obligatorio fueron momentos destituyentes del gobierno. Hay un ánimo muy ácido con el gobierno y yo no me escaparía de esa posible análisis. Y yo le doy una enorme importancia y creo que por eso además mucha gente va a votar en contra, no tanto por la línea argumentativa que hemos explorado acá, sino más bien porque quieren un cambio en el gobierno. Entonces creo que estamos en un momento destituyente, siguiendo tu lógica, mucho más que en un momento constituyente. Cambiamos. Claro. Y respecto de lo segundo, yo no veo, estoy haciendo una película sobre esto, ya grabé, voy a seguir grabando y se sumaron los franceses en la coproducción. No, yo no veo en este caso las fundaciones un esquema claro de intervención penal de eso. Sí veo un problema que lo instaló el gobierno, que lo instaló el propio presidente Boric, con un enorme pecado que demuestra que no entiende el derecho ni tiene sentido común. Cuando fusiló a Karina Oliva, a quien yo no conozco apenas, he estado 2 veces con ella fue, al igual que usted, muy dura conmigo, muy injustamente, porque yo gané mi juicio y se equivocó cuando me hizo reparos éticos, y se equivocó, pero ya lo divertido es que ella está metida en un lío. Gabriel Boric cometió un enorme error, que me juicio que pasó desapercibido por la mala fe de un electorado de él. Fusiló a Karina Oliva porque el Mercurio había publicado que ella tenía cuentas de campaña, ¿te acuerdas? Sí, 2 días antes de la elección. Ella perdió su elección, o sea, la condenó sin respetar la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Ahí sí tienes un caso de lawfare. La fiscalía excede el ejercicio, ¿te acuerdas? No sé si usted vieron la imagen, con un martillo le rompen la sede, claro, buscando algo y no pasó nunca más nada. Yo viví eso 13 veces, te quiero decir, ¿no? Gané todo, pero da lo mismo porque la inocencia es mucho menos atractiva que la culpabilidad. En alguna parte del ser humano somos todos muy perversos y nos encanta buscar culpables permanentemente. Pero de ahí en adelante el propio gobierno estableció, y el Boric el primero, y buena parte de los líderes de Frente Amplio, esta idea de que no se respeta la presunción de inocencia. Dicho por ellos, dicen que la mera acusación, han dicho ellos, es merecedora de una decapitación. Han dicho ellos. La mera acusación, sin darle ningún espacio al derecho. Ninguno. Lo hicieron varias veces, lo hizo Boric varias veces. Claro, lo incumplió cuando se trató de Jackson. Lo hizo solamente con los que no son de su primer anillo. A mí me parece, y voy al fondo, que en una crítica personal, muy doloroso que un presidente de la República, máxima autoridad del país, no defienda nunca la presunción de inocencia. Nunca. Basta que un diario te dispare a ti para que te digan sal del programa. Y da lo mismo tu respuesta. Da lo mismo. Y lo veo en los movimientos feministas, en todos los movimientos adheridos al gobierno, todos. Al tiro, boom. Lo dijo el Mercurio, es verdad. Lo dijo la tercera, boom, dispara. Inmediato, da lo mismo la respuesta. Da lo mismo la explicación, da lo mismo el procedimiento. Lo que importa, lo dijo muy bien Jackson, que ellos tenían un estándar distinto éticamente. Y no quiero redundar ahí, porque se ha hecho mucho y no estoy para seguir disparando a la gente que ya está muy golpeada, a diferencia de ellos, no es mi estilo. Los presumo inocentes. Entonces yo no veo en el tema de fundaciones un esclarecimiento. Yo creo que objetivamente hay datos elocuentes, objetivos, de algo que es muy grave, que es la asignación liviana de recursos
sin licitación a entidades que no cumplen con los estándares mínimos jurídicos, y además que el problema adicional es que no todo es igual, esto es dinero de los más pobres, entonces agrega a esto una energía muy dura. Ahora, que la derecha utiliza esto no tengo duda. Ahora, sería ingenuo que nos escandalizara. Esto es un poco mi matiz, querida Alejandra, contigo. Es tu deber, porque tú animas un gran programa, igual que mi mujer, hacernos creer que hay noticias. Noticias. Claro. Estamos en un momento para hacer tu tarea para tu público. Yo no creo en la noticia. Creo que es más antiguo desde Grecia antigua, que viene más antiguo hace 2500 años que tenemos estas mismas noticias. Pero, hay claridad. Hoy noticias, hoy está lloviendo. Hay noticias. Viene un calor terrible. Es la idea del periodismo y de la noticia, hacer creer que existe la novedad. Yo no veo ninguna novedad. Lo mismo se hizo con Yanna Proboste cuando se le acusó constitucionalmente, se le sacó la vía pública por no controlar hasta el último peso del Ministerio de Educación. Lo mismo se hizo, se llama la responsabilidad política. Entonces creo que en casos de fundaciones sobran los elementos. Fíjate, Carabineros, y aquí cierro, Carabineros son 28.000 millones de pesos lo que se le imputa. Se le imputa posibles de fraude. Aquí son 34.000 millones en 2 meses. O sea, creo que hay elementos de política pública gravísimos y corresponde escandalizarse. Ahora, yo estoy de acuerdo en eso, sí te doy el punto, que la derecha está haciendo su business, sin parar, está haciendo su negocio. Este es el péndulo, y es lo que fatiga a los pueblos, pero no en Chile, es más antiguo andar a pie. Siempre están peleando, lógico. Se trata de destruir el que está gobernando, y el que está gobernando tiene que construir. El problema es que yo creo que tenemos un gobierno que decidió no construir. Está en la seducción, no está en la construcción. La construcción supone pelear, confrontar. Uso el ejemplo para seguir en la Constitución. El 2022, el gobierno, corríjanme ustedes que son más expertos que yo a propósito de la actualidad, yo la sigo menos que ustedes. Yo escuché esto, a ver si están de acuerdo. Lo vi con una pizarra explicando la Constitución al presidente. Después lo vi que la derecha le dijo que estaba interviniendo, retrocedió. Y después lo vi corrigiendo, ¿cómo es la reforma? ¿Cómo era? 10 puntos que había que corregir en caso de aprobarse. Sí. Sí. Aprobar para reformar, claro. ¿Cómo se llama el pacto del presidente? Apruebo dignidad. O sea, piden el voto para que se apruebe un texto, y cuando está el texto dicen, uy, en realidad no somos tanto la prueba, somos más o menos, cualquier cosa. Yo solo tengo una corrección, ¿eh? Lo de los señores carabineros son 35.000 millones lo que se están... mira, están compitiendo entre la corrupción. Compiten en cuál es más corrupto. Pero como también soy una autoridad política elegida democráticamente, como dijo Marco, cuando he ido a programas de televisión también he criticado y he estado en la misma postura, Marco. Lo que sí, también tengo un matiz con lo de Gabriel Boric y Piñera, porque Piñera sí estaba, o sea, el gobierno, o el Estado más bien, el Estado, no el gobierno en realidad, el Estado estaba, a través de agentes del Estado, como son los carabineros, cometiendo violaciones a los derechos humanos. Si fueron sistemáticas o masivas, esa es otra discusión jurídica, pero a mí me parece que... Con casos como Fabiola Campilla y Gustavo Gatica, claramente hay una situación de violación de derechos humanos en Chile donde el presidente podría haber parado eso. Algo, ¿no? O sea, en este caso, la clase política, ¿no? Claro. De acuerdo. La pregunta es ¿por qué lo subiste? ¿Por qué subiste a quien tú crees que es un violador? Espérate, hay varios delitos en la vida. Por cierto, ahí estoy... No nos llevamos bien los 4, pero yo no los acuso de violadores de derechos humanos, ni tampoco, supongo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Oye, yo no subo mi auto a un violador de derechos humanos. No subo, yo en general trato de no relacionarme con violadores de derechos humanos a los que les imputo crímenes de ese tipo. Pero aquí el presidente lo sube al avión y no sé cómo hay pereza. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Piñera arriba del avión o no? Qué maravilloso. Es que impactante. ¿No es la mala fe? Es que escuchen lo que dice. Dice, no vengo como presidente de Chile, ¿eh? Dice, vengo en representación de un grupo de expresidentes de derecha, igual que yo creé el grupo de Puebla, pero es el grupo de Puebla de derecha. ¿Tú sabes quién es parte del grupo que él representó en el avión? Áñez, que está presa por corrupta y dictadora en Bolivia. Así se presentó Piñera arriba de un avión fiscal. Dijo, hola, estoy como espillo y provocador. Exacto. Y como hay ¿cómo se dice? Pereza nacional. Nadie dijo, ¿qué dijo? No, el tipo dijo arriba del avión, la dejo al presidente de Chile que me lleve, porque yo no vengo como presidente de Chile. Vengo representando a un grupo fascista, de golpistas, que lo organicé yo. Dime tú, no le pidas después
a la ciudadanía que se interese en la política, si cualquier cosa. Cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. acuerdo. Violador de derechos humanos, lo subes a un avión y le das un café. Así lo dijo Daniel también aquí en el programa, exactamente. Oiga, vamos al tema de los 50 años para que no se nos acabe la entrevista sin entrar en todos los temas que queríamos conversar contigo, Marco. ¿Y cómo ves tú lo que o sea, yo te lo voy a preguntar a ti en realidad, porque iba a ser mi comentario, iba a ser igual que lo de los matinales. Entonces, ¿cómo ves tú lo que ha sucedido con esta conmemoración tan importante para el país? Hasta ahora. A mí me parece súper importante los ritos, las conmemoraciones. Yo también ahí estoy con los chilenos, esta vez sí que estoy de nuevo en la mayoría. Me parece que está mal planteado el debate con un presidente, un ministro de Cultura y un encargado que los dos de ellos ya se fueron, hablando de responsabilidades compartidas en el golpe, que es cualquier cosa de nuevo. Eso es confundir peras con manzanas. Uno podrá discutir en un espacio de buena fe, académico, político, el rol de la Unidad Popular, y otra cosa es el día 11. El día 11 estamos conmemorando el 11. No estamos conmemorando la Unidad Popular. Y el pacto democrático se perdió porque ya entramos en debate con un ministro de Cultura que dijo que había responsabilidades compartidas, con Pato Fernández diciendo que también que había responsabilidades compartidas, que habría que algún día debatir la responsabilidad de la izquierda, y con el presidente de la República diciendo que también algún día habría que discutir, en el contexto de los 50 años, perderse de vista de qué se trata. Se trata de que nunca, ni cuando lo hizo Chávez en Venezuela, ni cuando lo hizo Pinochet en Chile, nunca un golpe de Estado militar es tolerable. Nunca. Ojo, que no se me ocurría comparar a Chávez con Pinochet, pero los golpes de Estado no son tolerables. Me van a disculpar. No es viable. No es viable un golpe de Estado hecho por los militares. Es que está en sumo de lo inaceptable. Cualquier golpe militar es inaceptable. Y estamos entonces conmemorando el no a eso. Y eso entró en debate porque el gobierno, una vez más, en la seducción la que intenta hacer y no en la construcción política, no construyó un gran pacto democrático. Y lo quieren revertir ahora. Creo que van a firmar el día lunes un gran pacto democrático. Este era el único tema, es festejar que estamos todos de acuerdo, conmemorar, una tragedia del 11 de septiembre, no del 10 ni del 9. Y lo digo con algo de legitimidad, porque la Unidad Popular tuvo algunos protagonistas, entre otros Miguel Enrique, mi papá, mi abuelo Rafael Gumuzo, presidente de la Unidad Popular, mi abuelo Edgardo Enrique, ministro de Educación de la ENU, de la Unidad Popular, o sea, me llega de cerca la Unidad Popular, no te preocupes que la tengo acá. Pero el debate no es sobre si ellos u otros fueron buenos o malos ministros, o buena idea o mala idea. El debate es el 11. Y el pacto democrático de la derecha ya instaló, lo logró. Desemposadamente dice, no, yo estoy a favor. Hay gente que ha dicho, Alessandri, que un diputado que a mí no me cae mal, le tengo buena, pero dice, hola, yo soy pinochetista. O sea, ya el desate total. O sea, ya es, sí, me gusta Hitler. Sí. No, era necesario. What? El 11 de septiembre deberán poder convencer a ellos de que no pueden defenderlo. Podemos discutir después, razonablemente, de que por supuesto que la Unidad Popular cometió errores enormes, por supuesto, que tuvo enorme intención y también enormes errores, por supuesto, que es muy ambicioso, siempre se arriesga a más grande la ambición, más grande el error, por supuesto. Pero no pongamos en duda que los golpes de Estado, estén donde estén, hechos por militares, en general, cualquiera, pero hechos por militares son condenables. Marco, hay una famosa frase de George Orwell que dice: quien controla el presente controla el pasado y el que controla el pasado controla el futuro, ¿no? Cuando hablamos de esa conmemoración de los 50 años, es evidente que las voces pinochetistas tienen más fuerza hoy que hace 10 años. En la conmemoración de los 40 años con Sebastián Piñera hablando de los cómplices pasivos, parecía que había un pacto, por lo menos de buenos modales, donde el pinochetismo abierto no estaba en el debate público, que existía, por supuesto que existía sociológicamente. Pero hoy en día el pinochetismo tiene más fuerza y está en el mismo debate público. Y eso tiene que ver con, tenemos un gobierno que reivindica, mucho más que en los últimos 30 años, el proyecto de unidad popular, que tenemos al mismo tiempo desde los medios de comunicación el caso Convenio, y cuando uno mira en las encuestas donde la gente dice no, que una dictadura podría ser bueno y todo este tipo de comentarios negacionistas,
y la falta de interés en los derechos humanos está fuertemente vinculado con la idea que la izquierda corrupta, con esta idea que estos proyectos en sí algo malo tenían adentro. ¿Ves la posibilidad de dar vuelta en ese relato que ya está, parece, hundiéndose cada vez más en Chile y también en el continente, de una ultraderecha que no tiene tapujos en mantener esa posición antidemocrática y llevarlo al espacio público? Sí, creo que el progresismo se volvió cobarde y coleccionista de causas de minorías. Que el gran debate en Chile es la desigualdad, es la dignidad humana, es vivir juntos, es el trabajo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un conjunto de causas que aquí sí que tengo cuenta de ahorro. Fui el primer diputado de la historia en presentar la ley de matrimonio igualitario, el primero en la historia en presentar la ley de aborto, etcétera, etcétera. Aquí sí que tengo ahorro suficiente para este programa. Fui el primero en Chile, solo, contra toda la clase política presenté esos proyectos de ley. Pero no es la causa principal de Chile. Y mientras progresivos se pierdan eso, la ultraderecha instala lo que tú dices muy bien. Instala sus conceptos y nosotros completamente arrinconados. La ultraderecha instaló las coordenadas del debate. Aparecen ellos como cambio y nosotros como conservadores. Nosotros defendiendo los valores de la democracia y ellos queriendo cambiarla. Con una democracia que tolera el narcotráfico, desigualdad, campamentos al alza y compañía. Entonces, claro, pero si eres cobarde y no los enfrentas, mira, yo le pido al gobierno que corrija porque lo necesito, porque este país se va a hundir. Este es un país que tiene una ventaja todavía muy alta producto de lo que pasó en los últimos 30 años, para bien y para mal. En ahorro fiscal, deuda pública, etcétera, etcétera. En la discusión no es si lo que se hizo antes del pasado estuvo mal o bien, es que nos dejó una posición expectante y tenemos herramientas que ningún otro país vecino tiene para ir mucho más lejos. Mucho más lejos. Pero para eso hay que reformar. Y para reformar hay que presentar proyectos de ley. Y estás cumpliendo el segundo año de gobierno y no tienes reforma tributaria, cero. Reforma salud, cero. Reforma educación, cero. Reforma política, cero. Reforma pensiones, cero. Cero. A esta altura, la mayor aspiración de este gobierno es parecerse a Piñera. Si lo hacen como Piñera, se salvan. Lo mejor que les puede pasar es más de lo mismo. Yo les pido que corrijan, que manden los proyectos de ley. Sí, los pueden perder, pero que quede claro que tienen voluntad transformadora. Vayan al Congreso, pongan en discusión inmediata, es autoridad presidencial, es facultad única del presidente. El ritmo, póngalo y que vote la derecha en contra. Que quede claro que la derecha miente. Y ahí sí me reí mucho, yo tengo la misma liturgia tuya, Alejandra, la misma, o algunos de ustedes. ¿Cómo era el discurso de ellos? Una con amor, el mismo tono tuyo, hago lo mismo. Sí, una que nos una. Pero ya, pelotudeces, pero ya a niveles ya increíbles. Decían, no, lo que hay que hacer es una constitución con más amor. ¿Qué? ¿Qué es el monopolio del amor? O sea, nosotros somos odiosos y ellos son enamorados. Kast es un ser humano de amor que va a ver a Krasnov, un violador de mujeres. Kast, Edwards, Rojo Edwards y Kast que admiran a Krasnov, nos quieren explicar que ellos quieren una constitución con amor. Y nosotros los resentidos. Nosotros somos los horrorosos, con una cara así de odio, y ellos un manantial de amor. Y se permitieron titular una que nos una. Una con amor. ¡Mentira! Los que detestan la tolerancia, los que detestan la convivencia son ellos. Son ellos los que se niegan en la Constitución que digan, ni más ni menos, algo tan simple como que la educación pública, gratuita y laica es prioridad. Por eso es lo que no quieren. Esa es la línea roja de la derecha. Está equivocada la izquierda enredándose en los derechos civiles. No es la batalla principal. La batalla principal es la educación. Esa es la que Kast no quiere. Esa es la que ellos no van a entregar nunca. Es que digamos que la educación pública debe ser gratuita y laica. Nunca. Y la segunda, que ya porque les gusta la luca a ellos, mucho más que a nosotros, les gusta a nivel la AFP. Y el gran error de la Constitución del 2022 fue su primer voto sobre los presos políticos, que era muy bueno, es no haber votado por la AFP al tiro, haber dicho, tomen nota, esta Constitución va a ser anti-AFP. Perdieron la oportunidad de construir una gran mayoría. Se desdibujaron. Porque el cemento sobre el cual marchó la gente en 2019, podemos interpretar largamente juntos si son consumidores endeudados, es el fin de la AFP, que es el mayor robo al ahorro nacional. Es tomar dinero nuestro, llevarlo al casino y decirte, profesor, profesora, tu pensión va a ser una miseria y ten cuidado que depende cómo esté la economía mundial, si te va a ir mejor o peor. Está condenado a fracaso la AFP y lograron, gobierno cómplice este gobierno cómplice, instalar la idea de los fondos son heredables. Instalaron la idea genial, que nadie discute, que lo más normal es que la AFP siga, un poquito limitada,
Las AFP, lo dice Luis Mesina, mucho mejor que yo técnicamente, están muertas. No tienen cómo pagar pensiones dignas. Yo le pido a un economista que venga a este programa y diga la tasa de retorno los próximos 40 años. ¿Cuánto? No saben. Y como no van a cometer el error que cometió en 1980, se van a quedar callados, están todos mudos. Ya no dicen, no, pero es el mejor porque el otro es muy caro. Ah, entonces están reconociendo que el sistema solidario es caro, pero no es malo. Entonces la discusión es caro, que el país decida. ¿Qué quieren pagar? Porque lo decía la gente, no le mientan. Es un secuestro el que han hecho con nosotros en materia de FP. Con esta frase clarísima y que aquí han venido personas a hablar sobre esto efectivamente y vamos a seguir hablando un poquito desde el punto de vista de la brecha de género, pero vamos a seguir conversando sobre esto mismo que tú has planteado, Marco, justamente con la presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, Pamela Enríquez, quien viene a continuación justamente a conversar sobre lo mismo, sobre esos temas que tú has llamado los importantes, los que tienen que ver con el bolsillo de las personas, lo que tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? El trabajo digno, el trabajo que impacta en la vida cotidiana de las personas, efectivamente. Así que nosotros tenemos ese compromiso con seguir informando sobre esas temáticas. Marco Enríquez Ominami, como Gracias. siempre, un agrado conversar contigo. Muchas gracias. ¿Le gustó la entrevista o no? Sean felices. En el debate. Chao. Sean felices los tres. Maravilloso. Un abrazo, Marco, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Ahí estaba.